Génesis 15 del 9 al 11. La palabra la leemos con todo respeto que se merece, a la honra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios le dijo, ¿no?, a Abraham: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Amén. Vamos a orar en esta hora. Levante sus manos si puede, por favor, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu presencia en medio nuestro, porque tú eres el centro de atención, de atracción, el ser más importante todo, en todo el universo y fuera del universo. Eres tú, Señor. Estamos aquí por ti y para ti, Señor. Hemos venido a este lugar con el propósito principal de alabarte y glorificarte y recibir palabra de Dios. En el nombre de Jesús, usa mi vida, usa mis labios, usa mi corazón para transmitir esta palabra a los corazones presentes, que jamás vuelvan a ser los mismos a partir de hoy. En el nombre de Jesús yo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús, que tu vida no será la misma a partir de hoy, porque Dios tiene una palabra para tu vida que cambiará tu manera de pensar e influenciará para vida eterna. Aleluya. En tu ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Puede sentarse, por favor. Aleluya. Quiero enfocar el versículo 9, el versículo 11, si lo podemos leer. Quiero que lo leamos. Quiero repetirlo porque la predicación se va a centrar prácticamente en la línea que dice: y descendían aves de rapiña. No sé cómo le dicen en su país. En Honduras les decimos cutes o sopilotes. Y dice la palabra del Señor: aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Dios se le apareció en visión a Abraham en el capítulo 15, hablándole acerca de su descendencia, de la bendición que él traería sobre la descendencia de Abraham. Abraham es el padre de los judíos. Dios lo tomó de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, para llevarlo a las tierras de Canaán, la tierra que Dios les iba a entregar como heredad. Entonces Abraham le dice: pero yo no tengo prole, no tengo descendencia, y el único que me va a heredar es mi siervo Eliezer. Y Dios le dijo: no, yo te voy a dar a ti una descendencia tan grande. Y lo sacó afuera y le dijo: cuenta las estrellas del cielo, si sabes cuántas son, entonces sabrás qué tan grande será tu descendencia. Y entonces Abraham comenzó y Dios le dio esta orden y le dijo: Señor, pero ¿cómo va a pasar todo esto? Entonces Dios le dijo: prepárame una ofrenda y yo te voy a hablar. Y Abraham preparó la ofrenda, preparó el altar, y eso provocó que el olor a carne muerta que vinieran, atraían aves de rapiña. Así que yo quiero decirte, para comenzar en este momento, que la alabanza, la adoración atrae persecución, atrae problemas, atrae pruebas. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor, y el 17: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, entre piedras, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. Yo quiero enfocar que la tribulación, las
persecuciones, los problemas que se levantan sobre los justos es nada más que por causa de la palabra. La palabra produce persecución. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente, el que quiera vivir una vida piadosa, el que quiera hacer las cosas bien, va a sufrir persecución. Entonces, por eso no es fácil buscar al Señor o del Señor al principio. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos, vamos a enfrentarnos con problemas, con líos, con circunstancias donde la vida es muy campante. Cuando tú estás lejos de Dios, el Satanás no te molesta, no te distrae, no se mete contigo, porque la misión del diablo es tenerte completamente cómodo, disfrutando, entretenido. Y así obra Satanás. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en Egipto y Faraón les tenía una tarea liviana para que nadie se quejara. Le daba melones, le daba pepinos, le daba pescado. Ellos comían bien, no se quejaban. Pero cuando se les metió la idea de salir al desierto a adorar a Dios, ¿verdad? Por 3 días, dice la palabra del Señor, que vino Moisés y le dijo de parte de Dios: deja ir libre a mi pueblo. ¿Qué hizo Faraón? Les duplicó la tarea. Dice: por causa de Moisés, ahora lo que ustedes hacían tienen que, lo voy a duplicar, y no les van a traer la paja, no les van a traer lo que acostumbraban traer. Ahora ustedes tienen que ir a buscar la paja y generar la cantidad doble de lo que antes generaban, solo por tener la idea de salir y adorar a Dios en el desierto. Entonces Faraón los tenía cómodos, tranquilos, mientras ellos no pensaran en adorar a Jehová. Mira cómo trabaja Satanás. Todo marcha bien cuando uno vive para sí mismo, hace lo que quiera, va donde quiera, cuando quiere, con quien quiere. Pero cuando usted quiere hacer las cosas bien, se levanta de pronto persecución. Cuando usted quiere ser una buena persona, de pronto alguien lo traiciona. Cuando usted quiere ser una persona de bien, hay gente que llega a decir: ¿para qué soy bueno? Si cuando uno es bueno más lo friegan, perdón la expresión, más lo molestan. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Entonces, por ahí viene esto, lo que dice la palabra: cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, muchos tropiezan porque no tienen raíz, no tienen resistencia. No tienen resistencia, son emocionales. Son personas que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero se quedan así, no buscan, no claman, no oran, no persisten. Entonces, con el tiempo son personas temporales. Hay personas que por un momento, por un tiempo, están ahí al pie de la cruz, pero de pronto, cuando el asunto se pone difícil, cuando el sol eleva la temperatura, mucha gente no aguanta. Por eso tenemos que entender que todo sacrificio, que toda alabanza va a traer aves de rapiña, va a traer problemas, van a traer distracciones. Y yo quiero hablarte a ti en esta noche de 3 cualidades fundamentales que necesitamos nosotros implementar para permanecer en Cristo. Hay 3 cosas que yo quiero mencionar. La lista puede ser mucha, pero usted tiene que aprender a efectuar estas cualidades, a aplicarlas en su vida, sin la cual usted no puede permanecer en la fe. Y la primera es que usted primero no puedes permitir que nada te distraiga en la vida. No puedes permitir que nada te distraiga. Y la palabra de Dios dice en Nehemías capítulo 6, versículo del 1 al 5. La palabra del Señor dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: no, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros.
Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Pongamos atención, ojo a lo que dice, de que cuando ellos, los enemigos, habían escuchado que ellos habían edificado el muro y que no quedaba en el portillo, no quedaba en el muro ninguna abertura, ningún defecto, ya estaba restaurado. Cuando el enemigo vio que ellos estaban avanzando, entonces quiso distraerlos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender en la vida. Cuando usted comienza a construir en Cristo, cuando usted comienza a vivir para Cristo, cuando usted comienza a hacer las cosas bien, Satanás siempre va a buscar. Van a haber adversarios que van a querer detenerte. Si al principio no pueden, porque la palabra de Dios dice en Nehemías 4 que cuando Sanbalat oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo burla, escarnio de los judíos. Satanás va a estar tranquilo hasta el momento que tú le eches mano a la vida eterna. Hasta en el momento que tú decidas en tu corazón hacer la voluntad del Señor. Hasta en el momento que a ti se te mete en la cabeza ir a adorar a Dios, servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden lo que lo que en esta noche estoy transmitiendo? Ahora, no puedes dejar que nada te distraiga. Van a haber cosas que se van a levantar en tu contra, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, donde sea, aún en la iglesia, para distraerte, para desanimarte, para sacarte, para despistarte. Tú tienes que permanecer enfocado. No le puedes ceder al enemigo. No te puedes sentar a tomarte una taza de café con el diablo, porque terminarás siendo su compadre. Tú tienes que entender de saber superar las distracciones. Y otro punto es que tú tampoco puedes perder el enfoque. Diga conmigo, no pierdas el enfoque. Amén. Lo primero es no permitir que el enemigo nos distraiga con los problemas, con las amenazas, con las circunstancias, con las crisis. Usted tiene que mantener, la Biblia dice, puesta la mirada, puestos los ojos en Jesús. Usted tiene que mantener su mirada, su enfoque en Cristo, no en lo que digan sus enemigos, lo que digan las personas envidiosas, las personas chismosas, las personas que no soportan verte bien. Tú tienes que mantener tu enfoque en Cristo, porque hay gente que dice, bueno, pues ya no conviene estar, me voy. Eso no. Usted no viene aquí porque lo tratan bien, ni siquiera viene aquí para sentirse físicamente o emocionalmente bien. Usted viene aquí para escuchar la palabra del Señor, para ejecutar la voluntad del Señor, para hacer su voluntad, porque hacer la voluntad del Señor no es agradable para la carne. La Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, en la carne nunca vas a sentir el deseo de agradar a Dios. La carne no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere evangelizar, no quiere ir a la iglesia. La carne quiere ir al parque, la carne quiere ir al cine, quiere ir al mall, quiere ir a la piscina, quiere ir a hacer un picnic, quiere hacer todo, pero no quiere buscar de Dios. Por eso Gálatas 5 dice que el espíritu se opone a las cosas de la carne y la carne se opone a las cosas espirituales. Amén. Por eso no podemos ser sentimentales, emocionales a la hora de buscar o servir al Señor. Usted no puede permanecer en Cristo, usted no puede ser un cristiano fiel, usted no puede perdurar aquí en la obra del Señor si usted no aprende a vencer las distracciones. Amén. Ahora, no pierdas el enfoque y vamos a leer Marcos capítulo 10, verso 47. En el Evangelio de Marcos 10:47, la palabra del Señor habla aquí de la historia de Bartimeo, un hombre ciego, el cual dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, verso 47. ¿Cuántos lo encontraron ya?
Aleluya. Quiero leerles esta escritura donde vamos a leer del 46 que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado. ¿Dónde estaba sentado? Junto al camino. ¿Y qué hacía ahí? Mendigar. Ahora, en el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, lo interesante de esto, de esta historia, está en el verso 48, donde dice: y muchos, dice, cuando él decía ten misericordia de mí, muchos le reprendían, lo reprendían, es decir, lo regañaban, lo injuriaban, diciéndole: cállate. Pero él clamaba mucho más. Cuando le decían cállate, él no perdía el enfoque, sino que se mantenía clamándole a Jesús. Y ese objetivo, esa cualidad de él, lo llevó a que en el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Por un momento Jesús caminaba, avanzaba, y él gritaba y gritaba, y la gente lo reprendía y lo regañaba y lo insultaban, lo injuriaba. Cállate, no sabes que es incómodo tu grito. El diablo, la gente, el mundo va a querer callarte, va a querer callar tu fe, va a querer callar tu oración, va a querer callar tu alabanza. Pero tú tienes que mantener tu perfil, tu enfoque en Jesús, no en la gente o en lo que digan, en lo que opinen, en lo que piensen. Porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. ¿Cuánta gente ha sido callada? ¿Cuánta gente ha quedado desanimada? ¿Cuánta gente ha quedado sin ánimos, pues, para clamar a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque lo interesante de esto, que quien quería callar a Bartimeo no era la gente del barrio, sino los discípulos de Jesús. Y a veces la misma gente cristiana es la que se presta para callar, hacerte daño. Qué interesante. Por eso usted tiene que aprender a mantener su enfoque. Hay gente que lamentablemente, con llenos de dones, talentos, ministerios poderosos, nunca logran desarrollarse en el camino del Señor. Nunca logran escalar, porque cada vez que claman, cada vez que intentan, cada vez que quieren darle un sacrificio a Dios, descienden aves rapiñas, y en lugar de ahuyentarlas, se molestan, se enojan, se incomodan. Y el punto número 3 que quiero dejarle en esta noche, que usted tiene que aprender a ignorar todo aquello que es desagradable. Tiene que aprender a restarle importancia a los momentos, a las cosas desagradables. Tú no puedes dejar de clamar al Señor, de servir a Dios, de seguir a Cristo, porque es importante aguantar, resistir. Todos vamos en algún momento a pasar, muy constante, muy frecuente, momentos, tiempos incómodos, desagradables. Y el ejemplo bíblico que les traigo está en Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos a leerlo en esta noche. Juan 6, 60. Para terminar con este ejemplo. Juan 6, 60. Vamos a leer al 68. Aleluya. Arribita de Marcos está Lucas, y después Juan 6, 60. Dile al que está a tu lado: aprende a ignorar lo que te incomoda. Hay que ignorar. La Biblia dice que Jesús, por el gozo que estaba delante de él, menospreció el oprobio. Por el gozo que estaba delante de él, subestimó, ignoró el oprobio. Entonces usted tiene que saber ignorar el oprobio. Diga conmigo: ignorar
lo que desagrada. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, Juan 6, versículo 60, dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Otra versión dice, ¿quién podrá recibir, aceptar esto? Porque es difícil la palabra del Señor, la verdad es dura, la verdad incomoda, ¿sí o no? Amén. Pero dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, les preguntó, ¿esto os ofende? ¿Esto les incomoda? ¿Les ofende esto? ¿No pueden aguantar esto? Y dice la palabra del Señor, hermano, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Ahora vamos a brincar al versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice muchos de sus discípulos, no de sus seguidores, sino discípulos, hablando de gente fiel, gente que estaba ahí con él, gente que permaneció ahí. No aguantó el momento incómodo, no aguantó la exhortación. Hay gente que no se le puede exhortar porque no aguanta, no se le puede confrontar porque no aguanta, no se le puede decir la verdad de Dios, no del hombre sino de Dios, porque se ofende. Incluso por ahí Proverbios dice, no reprendas al necio para que no te odie. Hay momentos donde tú tienes que aguantar la reprensión, simplemente callarte, aceptarla, recibirla. Él dijo en su palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, no aguantaron. Esto les ofende, esto que predico les incomoda, esto que les enseño los inquieta. Tú tienes que aprender estas 3 lecciones: aguantar el momento incómodo, no perder el enfoque y no dejar que nada te distraiga. Dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a sus 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí brinca Pedro. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Otra versión dice, solamente tú tienes palabras que producen vida eterna. Así que no importa cuántas veces tengas que incomodarte, cuántas veces tengas que sentirte incómodo o sentir un ambiente desagradable, como cuando alguien no te saluda, cuando alguien te para la cara o está de cara larga por ahí. Hay momentos así. Hay gente que es muy frágil y no puede servir, no puede permanecer en la obra del Señor, porque aquí te van a golpear, te van a señalar, te van a escupir, te van a apedrear, te van a criticar. El diablo se va a ocupar de estas cosas y tú tienes que ser más fuerte, más sutil, más audaz todavía y saber poner tu mirada en Cristo. Cristo debe ser tu enfoque. No puedes dejar de servir, de adorar al Señor. Hay gente que se ofende aún cuando se dice, vamos a darle al Señor ofrenda. Se ofende. ¿Ah? Pero en los table dance, allá no se ofende, ¿verdad? Poner dinero donde no debe. En los bares no se ofende. No se ofende que la entrada de la disco esté cara. No se ofende pagar 16, 18 dólares por un ticket de cine. No se ofende pagar 100 dólares por una cena.
espiritual sí se ofende. Muy caro. Todo es negocio. Todo es dinero. ¿Se da cuenta usted? Por eso esa gente no dura en el camino. Usted tiene que aprender. Tiene que aprender estas tres cualidades. Enfóquese en Cristo. No pierda el enfoque, aunque te quieran callar. No te distraigas. No dejes que nada te detenga, te distraiga de lo que estás haciendo.